Listo. Lo que repetir, ¿verdad? Listo. Adelante. Bueno, buenos días de nuevo a todos los que nos acompañan, todos y todas los que nos acompañan hoy de forma presencial y a los que nos siguen en nuestras redes sociales. En nombre de la Escuela de Economía y de la cátedra del profesor Alexis Orozco, le doy la más cordial bienvenida. Bueno, como ustedes saben, el pasado 9 de octubre la Academia de Ciencias de Suecia le otorgó el premio Nobel a la doctora Claudia Goldin, quien es la tercera mujer en recibir ese honor. Justamente para hablarnos sobre el tema, sobre la importancia de los trabajos de la doctora Goldin y también para conversarnos por qué en realidad ganó este premio Nobel, nos acompaña hoy la doctora Laura Blanco. Laura Blanco, pues todos la conocen, pero voy a decir rápidamente que ella es catedrática de la Escuela de Economía, es investigadora de la escuela y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Y pues bueno, para no quitarle tiempo que la veo un poco, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Ya tengo yo el mío. Bueno, gracias y gracias por venir y a la cátedra por invitarme a hacer la presentación. En realidad yo estaba muy emocionada cuando ganó. Hace unos años con Valeria siempre hemos molestado que si pudiéramos traer a alguien sería Claudia Goldin, y después de que ganó uno dice, bueno, ya nunca la trajimos. Pero realmente es una autora que me gusta mucho, así es que a mí me alegró mucho que le dieran el premio. Por aquellos, si hay alguien que no la haya visto, ella es. Claudia Goldin es estadounidense, nació en New York a finales de los 40, bueno, en el 46, en el 72 sacó el doctorado y es la primera mujer en recibir la titularidad en Harvard, en la Escuela de Economía, que eso se lo dan hasta 1990. Actualmente todavía sostiene la cátedra Henry Lee en Harvard, trabaja en el National Bureau of Economic Research, lo cual me parece que es relevante porque eso implica que todos sus trabajos son libres, entonces una no tiene que andar pirateando ni en Sci-Hub ni en ningún lado así raro, sino que simplemente pueden entrar a la página y tener más acceso a todos los trabajos de ella. Fue presidenta de la American Economic Association, es codirectora del National Bureau of Economic Research todavía, y en la página oficial de ella tiene listadas 84 publicaciones, incluidos libros, no solo artículos. Y como decía Isabel, este año le dieron el premio Nobel y lo que citaron fue por haber avanzado la comprensión de los resultados laborales de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Y de nuevo, la obra de ella es muy, muy amplia, entonces no es la intención de esta conferencia, más bien un conversatorio. No es resumir todo, sino más bien presentar algunos de los puntos claves que el comité señaló para poder otorgarle el Nobel. Estas son algunas referencias en las que me basé para resumir la presentación de hoy, que son realmente artículos que me gustan mucho a mí y los uso los he citado bastante, yo creo. Entonces, la teoría de la polución, por ahí en el 2002, 2016, la revolución silenciosa, el poder de la píldora, que además es un título muy llamativo. Tenemos en el 2016 con Katz y Kusama, bueno, por cierto, Katz es el esposo, ¿verdad? Y el hecho que no se lo hayan dado a él, solo a ella, es relevante porque es la primera vez que se lo dan solo a una persona en economía. Entonces, le están dando el honor a ella y solo a ella. Entonces, políticamente me parece que es una señal importante la que el comité está dando. Después tenemos este otro sobre las brechas salariales, y el último trabajo que publicó lo publicó este mes, en octubre del 2023, que se llama ¿Por qué las mujeres ganaron? Y por eso el título entonces de la conferencia, un poco en honor a ese artículo. ¿Qué es lo que trabaja? Trabaja temas de economía laboral y historia económica. Y entonces, y esto me parece que es relevante, y yo creo que ha de ser una de las razones por las cuales le dan el Nobel, porque ellos señalan que ella usa técnicas innovadoras, ¿verdad? Entonces la metodología es innovadora
Y tiene que ver con no solo hacer economía laboral, sino poder situarla en un contexto histórico, institucional y legal para poder entender cómo es que surgen los problemas alrededor del mercado laboral. Entonces no es nada más de que uno llega, corremos una regresión y ahí están los resultados, interpreto el signo y ya, sino que, y en esto retomamos un poco la idea de la economía clásica. ¿Verdad? Si ustedes leen, por ejemplo, Principios de Economía en Marshall, al inicio en la introducción, él siempre está hablando, el contexto es importante. Cuando nosotros tenemos un problema económico no podemos verlo en abstracto. Siempre tenemos que presentarnos quién es, a dónde está, cuál es el contexto. Y mucho del trabajo de Claudia Goldin está ahí, precisamente en toda la riqueza y el análisis histórico que ella hace de los procesos en el mercado laboral. Entonces, hay una relevancia que hace el comité con respecto a la innovación metodológica, después con respecto a la construcción de series de tiempo, porque lo que ella ha hecho es devolverse alrededor de 200 años hacia atrás de la historia estadounidense para poder entender cuál es la situación de las mujeres a lo largo de la economía. Y entonces el tiempo que se lleva a construir todas esas series y la innovación que hay que tener para poder construir los datos, de dónde saco los datos, es importante. Y eso es otro de los temas que el comité está resaltando. Bueno, como decíamos arriba, ¿verdad? El resultado principal es sobre cómo ha avanzado en comprender los resultados laborales, y entonces hay un tema en entender cómo ha sido la participación laboral de las mujeres a lo largo de la historia. El otro tema importante que tiene que ver en cómo podemos explicar ciertos resultados y ciertas diferencias en esos resultados laborales es cómo juega el matrimonio y luego la tenencia de prole en las decisiones de las mujeres y sobre todo cuando vemos la participación laboral y las brechas salariales. Entonces tenemos eso. El otro tema que ellos enfatizan es el de las expectativas. En los trabajos de Claudia Goldin, como trabaja mucho el tema de economía laboral, hay mucho que tiene que ver con entender cómo funciona el capital humano. El capital humano es un proceso de inversión. ¿Verdad? Ya eso lo hemos visto en clase. La mayoría que están aquí, hay unas carillas que no reconozco y me evitaron, pero la mayoría sí sé que lo han visto en clase. ¿Ok? Entonces, el proceso de inversión en capital humano es un proceso dinámico, tiene que ver con decisiones de largo plazo y un análisis costo-beneficio en el tiempo. Entonces, las expectativas que yo tenga sobre cuál va a ser mi involucramiento en el mercado laboral es determinante para saber cuánto voy a invertir y en qué voy a invertir. El desarrollo de la píldora anticonceptiva, que es una revolución tecnológica fundamental para entender cómo las mujeres logran incorporarse al mercado laboral. Luego está el tema de las brechas salariales y la maternidad. Entonces, todos esos temas están en el trabajo de ella y son razones que el comité señala para haberle dado el Nobel. En el trabajo y en la construcción de los datos que ella hace, una de las características que señala es que la participación laboral de las mujeres, contrario a lo que se creía antes de los trabajos de Claudia Goldin, ha tenido históricamente una forma de U. Lo que se ha dicho siempre es, cuando la economía va creciendo, la participación laboral aumenta, todo el mundo va más al mercado laboral. Eso no ha sido cierto en el caso de las mujeres y tiene que ver con la forma en la que se construyen los diferentes sectores y cómo nos relacionamos y qué facilidad tienen esos sectores productivos con permitirle a la mujer generar las tareas que tradicionalmente se asocian a el trabajo doméstico. Entonces, lo que ella encuentra es que hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando lo que es más fuerte es el sector agrícola, las mujeres tenían una participación laboral mucho más alta, pero conforme se va intensificando la industrialización en las grandes ciudades y los movimientos que se dan de las zonas rurales a las zonas urbanas, el trabajo femenino en realidad decrece. Y después, hacia inicios del siglo XX, más bien, empezamos a observar un crecimiento, una mayor inserción de las mujeres conforme nos vamos moviendo de la industria hacia el sector de servicios. Entonces, parte de todo el análisis histórico que ella hace tiene que ver con esos movimientos, cómo nos podemos involucrar con un sector y otro. Tiene una cierta lógica. ¿Qué pasa cuando estamos en labores agrícolas? El trabajo de las mujeres tenía que ver con tejidos, tiene que ver con cultivos, pero me permite tener chiquitos y cuidar a los chiquitos mientras trabajo en el telar, por ejemplo. Y eso no puede darse si yo tengo que estar en una fábrica produciendo cosas, además en ambientes que son sucios, con alta contaminación y hacinados. Entonces, la mujer ya no puede ir a la fábrica, tiene que irse, pero se queda en su casa cuidando a los chiquitos, ¿verdad? Entonces, hay un retiro de las mujeres del mercado laboral
Y conforme nos vamos moviendo hacia, hacia un sector de servicios, la economía vuelve a ser otra vez más amigable hasta el trabajo de las mujeres y entonces facilita la incorporación. Después en los 60 vamos a tener la píldora anticonceptiva, que les digo es una revolución tecnológica realmente, y eso entonces acelera la inserción de las mujeres en el mercado laboral. En el artículo, y casi todo me voy a basar en el artículo de la Revolución Silenciosa, ella lo que hace es que establece para el siglo XX, ¿verdad? Dejando de lado ya el siglo XIX, establece 4 fases de evolución históricas de la participación de las mujeres en el mercado laboral, y lo que nos dice es, bueno, hay unas partes, pasamos de una evolución, es decir, de un cambio del mercado, de la forma de funcionar del mercado, hacia una revolución que se va a dar hacia la 4ª etapa, y dice la diferencia entre la evolución y la revolución tiene que ver con 3 criterios. Una tiene que ver con el horizonte, cómo la mujer se piensa dentro del mercado laboral. Y entonces cuando yo empiezo a pensar que yo voy a ir al mercado laboral, no un ratito por mientras me caso, sino 30, 40 años, ya ahí estoy teniendo un cambio que es permanente sobre cuál va a ser mi involucramiento en el mercado. El otro tiene que ver con la identidad. Ya no es de nuevo, voy, trabajo un rato en la empresa familiar y ayudo, pero yo después estoy esperando para casarme o para ser mamá, sino que más bien empiezo a definirme por mi trabajo. Entonces, el trabajo es parte de mi identidad. Yo soy economista, ¿verdad? Yo soy doctora, yo soy esto, pero ese trabajo está asociado a quién soy yo, a mi identidad. Y el tercero tiene que ver con la toma de decisiones. Yo empiezo a tomar decisiones en un proceso que es más dinámico, en el que tengo mayor control. Entonces, básicamente lo que tenemos es una evolución de un papel pasivo a una persona que es agente completamente sobre las decisiones y esos horizontes en el mercado laboral. La primera fase entonces la va a ubicar hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta 1920. En Estados Unidos 1920 es una fecha clave porque es cuando logran las mujeres el sufragio. Entonces, esa primera parte pueden ubicarla dentro de los movimientos sufragistas. Tenemos en medio además la Primera Guerra Mundial también, ¿verdad? La educación femenina en este periodo es inferior al promedio. Hay un estigma asociado al trabajo porque se supone que el trabajo es sucio. Es decir, si yo voy a trabajar a las fábricas, me voy a ensuciar, me voy a llenar de carbón, y entonces está mal visto, pero no es prestigioso que yo trabaje. Y hay una idea que es esta legislación en el 1908 de Mueller versus Oregon, en donde se establece que hay un derecho a proteger a las mujeres como un grupo vulnerable. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo puedo prohibir ciertos trabajos y decir, vea, es que usted es mujer y usted es muy delicada, entonces para ese trabajo usted no sirve, no la puedo contratar. Y sobre todo asociado con el tema de la maternidad. Puede estar embarazada, si está embarazada, entonces puede perder al chiquito, mejor no. Entonces, estos trabajos están prohibidos para las mujeres, estos trabajos están restringidos. Tampoco podían servir en los jurados, en los juicios, ¿verdad? Estaba mal visto que una mujer sirviera. Entonces, eso de que ustedes los juzgan sus pares y ustedes son una mujer que encontró a su esposo en la cama con otra y lo mataron en un crimen pasional, en el jurado no va a haber mujeres porque está mal visto que las mujeres estén ahí. Se pueden corromper moralmente, se pueden debilitar y entonces hay que protegerlas. En esa época se forma el Partido Nacional de las Mujeres, como les decía antes, en el 20 obtienen el sufragio y hay un gran movimiento. Aquí, por aquello que no la reconozcan, esto es Harriet Taylor Mill, no es estadounidense, es inglesa, ¿verdad? La esposa de John Stuart Mill, una de las grandes sufragistas y teóricas del sufragio en Inglaterra. Estas fotos son más bien en Estados Unidos, y esta es Elizabeth Cady Stanton, que fue la que organizó la reunión de Seneca Falls en 1848. Entonces, el movimiento sufragista es un movimiento que se extiende a lo largo del siglo XIX y hasta inicios del siglo XX. Si alguna vez han visto la película esta con, ¿cómo se llama? Swank, Hilary Swank. No. Bueno, hay una película con Hilary Swank sobre las sufragistas en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, y entonces lo violentos que eran, porque es un movimiento que se va organizando socialmente y llegan a ser muy violentas, ¿verdad? Ellas protestan frente a la Casa Blanca, en algún momento las tildan de traidoras
por no estar ligadas completamente a la guerra, sino que están peleando por su propia lucha. Pero en este periodo hay una generación de mujeres muy aguerridas que está buscando derechos civiles, ¿verdad? Derecho a la propiedad, derecho al matrimonio, derecho al trabajo, derecho al voto, como ciudadana. Entonces, esa es la primera fase. En la segunda fase es lo que ella llama la era de transición, que va de 1930 a 1950, y entonces en esa fase que tenemos, de nuevo, en medio está la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Tenemos una transición en donde hay un aumento de las mujeres en la participación laboral. Mucho de eso está asociado a la Segunda Guerra Mundial. Mientras los hombres van a pelear, las fábricas se quedan vacías, la agricultura se queda vacía y necesitamos que alguien llegue y supla esos puestos que quedan vacantes. Entonces hay una propaganda muy fuerte, estas en Estados Unidos, pero también las hay en Inglaterra, ¿verdad? Para incorporar a las mujeres dentro de la fuerza laboral, en las fábricas, en las granjas, etcétera, para que produzcan y llenen los espacios que los hombres están dejando. En medio de todo esto, entonces los sindicatos están argumentando para que el salario se mantenga. Porque el miedo que tenían los sindicatos es, si yo contrato mujeres y luego los hombres vuelven de la guerra y el salario me bajó porque contraté mujeres y las mujeres son más baratas, entonces cuando esos hombres vuelvan, los voy a poder contratar a un salario inferior. Entonces aquí los sindicatos juegan un papel curioso porque no están apuntados ni en las luchas del movimiento feminista, ¿verdad? Pero sí están apuntados en querer preservar unos ciertos derechos laborales que ya han ganado y entonces hay digamos, una puja para sostener salarios en ese momento cuando las mujeres entran. Cuando los hombres vuelven, se empiezan a establecer las prohibiciones laborales a las mujeres, sobre todo a las mujeres casadas, porque el miedo que había era ese: yo tengo mujeres trabajando ahí, el hombre vuelve y ya su trabajo está ocupado. Entonces, lo que hacen es sacar a las mujeres. Eso se da en los 50. Y es un efecto un poco, es perverso, porque ya usted, si está en su casa, pero una vez que salió, fue a trabajar, logró la independencia, sabe lo que es recibir un ingreso, lo que tener una cierta autonomía económica, volver a la casa es un shock. Y entonces eso va a generar una gran crisis en los 50 que después vamos a ver en los 60 a través de los grandes movimientos que se levantan. Por eso es que esto le llama la era de transición. Tenemos un aumento en la educación de las mujeres. Las mujeres empiezan a educarse más y ya empezamos a ver universidades que empiezan a recibir muy tímidamente a las mujeres y después en la siguiente etapa sí ya se van a abrir. Los empleos se vuelven más respetables, en parte por toda la propaganda que se hizo durante la guerra, en parte por la transición de la industria hacia la economía de servicios. Entonces no es lo mismo estar en una fábrica o en una mina sacando carbón que estar en una oficina y soy secretaria y lo que estoy haciendo es manejando una máquina de escribir. Hay grandes revoluciones tecnológicas en esta época que facilitan el trabajo doméstico y entonces reducen las horas que hay que dedicar al trabajo doméstico y por tanto liberan horas para ir a trabajar. Ahí es cuando tenemos, ¿verdad?, las grandes revoluciones: la refrigeradora, los hornos, las cocinas, las aspiradoras para limpiar, todo ese tipo de cosas salen en esta época. Y además se producen masivamente. Entonces, los hogares normales pueden comprar esos bienes, ¿verdad? El empleo parcial se facilita y entonces eso también hace que las mujeres puedan incorporarse más y hay un efecto sustitución fuerte, es decir, cuando es el hombre el que queda desempleado o tiene un recorte laboral, la mujer entonces va al mercado laboral para suplir un poco el salario del hombre. Luego en la tercera etapa entonces lo que vamos a tener es ya las raíces de la revolución. En esta etapa ella identifica la mayoría de las reformas legales y sociales que se van a dar que facilitan los derechos de las mujeres. O sea, la mayor parte de los logros del movimiento feminista, el 45%, lo va a encontrar durante la década del 63 al 73. O sea, Kennedy, Lyndon B. Johnson y Nixon. Va de los 50 hasta más o menos mediados de los 70. En el 60 les decía, tenemos la gran revolución tecnológica. Esta pastilla le cambió la vida a todas las mujeres y a los hombres también, ¿verdad? Entonces, en 1960 se aprueba Enovid, que es la primera pastilla anticonceptiva para poder darla masivamente. Y eso facilita varias cosas. Ella nos dice, uno,
me permite controlar no solo cuánta descendencia voy a tener, sino cuándo la voy a tener. Entonces, es importante. No, sabemos por los datos que las preferencias de las mujeres no cambian mucho con respecto a el nivel deseado de prole que se quiere tener, pero sí me permite controlarlo. Entonces, yo puedo ya tener la cantidad de proles que yo quiero tener. Antes no, ¿verdad? Entonces, antes teníamos, por ejemplo, en Costa Rica, pasamos de tener 6.8 hijos a tener 4, que va bajando a 2 y ahora está en 1,6, ¿verdad? Entonces, lo que me facilita eso es esa revolución tecnológica que implica la anticoncepción. Le permite a las mujeres entonces posponer la edad de matrimonio, porque si las otras personas también están tomando pastillas anticonceptivas, no quedan embarazadas, yo puedo tomar más tiempo para casarme. Entonces, el costo de oportunidad de ir a la universidad se me reduce. O sea, si yo voy a la universidad y me estoy educando mientras mis padres se están casando y teniendo chiquitos, cuando yo vuelva al mercado matrimonial, ya no encontré con quién emparejarme. Pero si todas están, si en general estamos posponiendo la maternidad y las decisiones de matrimonio, entonces yo puedo ir a la universidad y cuando termino, vuelvo al mercado, nunca salí, digamos, pero cuando termino de estudiar en el mercado matrimonial, encuentro con quién emparejarme. Y no solo encuentro con quién emparejarme, empiezo a encontrar mejores emparejamientos. ¿Por qué? Porque ya tengo un nivel educativo más alto. Entonces puedo emparejarme con alguien de mejor nivel educativo y esos emparejamientos positivos lo que van a hacer es potenciar después mayores ingresos y estabilidades mayores en los matrimonios. Entonces, hay ganancias que no solo tienen que ver con la anticoncepción, ¿verdad? Sino que hay repercusiones dentro del mercado laboral que ella señala. Entonces, en este periodo vamos a ver que se nos atrasa la edad del primer matrimonio y se me facilita la educación, sobre todo la educación universitaria. Y entonces aquí es donde tenemos un grueso de mujeres que entran a las universidades y empiezan a graduarse. Y además empiezan a graduarse en carreras que no son las tradicionales. Es decir, no es la economía doméstica ni educación, sino que empiezo a ser abogada, a ser doctora, a ser ingeniera, empiezo a incursionar en otras carreras. En el 63, además, se publica el Feminine Mystique. Esto es Betty Friedan, pero ya es Betty Friedan grande, cuando lo publicó era joven, ¿verdad? Este libro es revolucionario, es en Estados Unidos lo que hace el segundo sexo en Europa, décadas antes. En realidad hay un tema curioso, pero el segundo sexo lo tradujeron mal al inglés, lo tradujo un biólogo, y entonces como que el libro es imposible de leer, y hay derechos de autor, entonces la traducción del segundo sexo en inglés se da hasta hace como 10 años en realidad. O sea, en Estados Unidos no leen a Simone de Beauvoir, pero Betty Friedan sí la leyó, y después de leer el segundo sexo, escribe el Feminine Mystique, y este libro se vuelve revolucionario. Todas las mujeres lo leen, y lo leen en los barrios, hacen reuniones para poder discutir cuáles son los problemas. Lo que Betty Friedan está planteando es el problema del eterno femenino. ¿Por qué en los 50 las mujeres están depresivas? ¿Verdad? En medio de todo el auge, el apogeo de Freud, del psicoanálisis, ¿por qué las mujeres están frustradas? ¿Por qué se sienten solas? ¿Por qué están depresivas y tienen un peso de algo que ella le llama el problema sin nombre? Es decir, la gente no es capaz de verbalizar qué es lo que está pasando, pero se sienten asfixiadas. Y se sienten asfixiadas por lo que les dije antes, ¿verdad? Durante la guerra, fueron al mercado laboral, fueron agentes, fueron autónomas, luego las vuelven a meter en la casa, encerradas en la maternidad. Y entonces, ¿qué implica el estar encerrada en ese espacio, en la repetición, en la inmanencia, atrapada en la maternidad sin poder hacer nada? Eso es lo que Betty Friedan explora. Y cuáles son las opciones que las mujeres tienen y las jóvenes tienen a la hora de educar. Cómo deciden entre... El caso que pone, por ejemplo, menciona de una muchacha que entrevista y le dice, yo estaba estudiando bacteriología y dejé de estudiar bacteriología porque ahí no habían mujeres. ¿Y qué voy a hacer después? No tengo amigas y además, ¿verdad? Estoy en un ambiente hostil, masculino, en donde no me ven como igual. Entonces se salió, no porque no pudiera, sino porque no calzaba. Entonces, cómo la identidad y la construcción de las mujeres se está afectando ahí. Eso se empieza a leer, como les digo, barrio por barrio.
y empieza a generar un movimiento de bases que va a ser después lo que va a gestar el gran movimiento feminista durante los 60s y la revolución sexual, que va a estar asociada. En 1963 se da la reforma para igual paga, Equal Pay Act, ¿verdad? Es para igual condición de trabajo, tengo igual paga. Entonces, en la misma ocupación, no importa si es mujer, si es hombre, si es blanco, si es negro, tengo que pagarle igual a la persona que está en ese puesto. Y esto genera entonces grandes reformas y juicios. En el último trabajo que nos mencionaba, el de este mes, el de Why Women Won, agarra con búsquedas de Google, ¿verdad? Con las métricas que hace Google ahora, cuál es la cantidad en el periódico, la cantidad de citas que se hacen a casos, a demandas por discriminación laboral, y esto se empieza a disparar en los 60s y 70s después de la aprobación de esta ley. Entonces, hay un cambio en la mentalidad de cómo funciona el mercado laboral y empieza a aceptarse más las mujeres en el ambiente laboral. O sea, ya ver una mujer que es abogada ya no es extraño. Y además hay legislación que me permite demandar igual paga. En el 64 se aprueban los derechos civiles y entonces eso genera también de nuevo reformas, y aquí es como un gol que le meten porque en realidad el movimiento de los derechos civiles tiene que ver con la igualdad racial, pero incluyen dentro de la redacción que no es posible discriminar por sexo ni género. Y ese ni género, entonces abre un espacio también para una cantidad de demandas y luchas civiles, judiciales, demandando igualdad de derechos en los espacios laborales y civiles. Se aprueba la igualdad, la enmienda para la igualdad, pero se aprueba en el Senado y en la Cámara Baja. Pero después esta reforma tiene que irse a aprobar al menos a 30 estados para poder aprobarse, y hay un plazo límite que se vencía en el 82 y nunca se cumplió. Se llegó a los 30 estados en el 2019, pero simbólico, porque ya el plazo estaba vencido. Entonces Estados Unidos a la fecha de hoy no tiene reconocida la igualdad. Increíblemente está la igualdad de pago, pero no la igualdad de derechos. Pero bueno, esas son de las peculiaridades de Estados Unidos, igual que tampoco son firmantes de las convenciones en protección de la infancia, ni cosas así, ¿verdad? No es un país, es un país muy curioso. Y en el 66, como resultado de la organización femenina, se funda el NOW, el National Organization for Women. Entonces, que es una institución que va ya formalmente a luchar, a tener espacios políticos para presionar por la igualdad de derechos, que la encabeza Betty Friedan. Entonces, en los 70s, en la primera mitad de los 70s, lo que tenemos son los cambios al artículo 14 de la Constitución, que se dan a través de demandas en la Corte Suprema de Justicia, lideradas por Ruth Bader Ginsburg. En el 72 se da el cambio en el título 9 sobre la educación, en donde se prohíbe la discriminación en las instituciones educativas, y eso incluye la discriminación en los deportes. Y entonces da una ampliación, se amplía los deportes en las universidades a las mujeres, el acceso a las becas para poder jugar, etc. Y entonces ahí empiezan a desarrollarse un montón de organizaciones deportivas alrededor de las universidades, no solo el acceso a la universidad. Se aprueban leyes que permiten los divorcios y facilitan los divorcios. En el 73 está Roe versus Wade, que se perdió el año pasado, pero es la legalización del aborto a nivel del país. Y entonces vean que esto se junta con la revolución del 63 de la píldora, ¿verdad? Para ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aumenta durante todo este periodo la participación laboral de las mujeres, aumenta también el porcentaje de empleos parciales, y se da en este periodo la eliminación de las prohibiciones a las mujeres casadas. Es decir, el hecho de que yo me case no me obliga a tener que renunciar a mi trabajo. Yo puedo seguir trabajando a pesar de estar casada. Entonces ya no hay esa protección inicial que se les daba. Y entonces aumenta este efecto de sustitución en el ingreso del trabajo de las mujeres, y aumenta la incorporación de las mujeres en las universidades. Entonces la gran revolución se va a empezar a gestar en esa década de los 60s y 70s, y los grandes efectos los vamos a ver en los 80s. Estas son las tasas de graduación
entre mujeres y hombres en la universidad. Ustedes ven, inicialmente, desde finales del siglo XIX, ¿verdad? Los hombres tienen una ventaja y tienen mayor nivel educativo que las mujeres, y eso se empieza a invertir aquí, ¿verdad? Con la entrada masiva de las mujeres en los 60s y 70s, y ya en los 70s y 80s, las mujeres tienen mayores tasas de educación que los hombres. En países como Costa Rica eso lo vamos a ver más bien en los 90s, y es lo que ella le llama, bueno, ella, Katsi Kusiemo, le llaman la inversión educativa, ¿verdad? Es decir, la brecha educativa se invierte y en vez de tener una ventaja masculina, empezamos a tener una ventaja femenina que persiste ahora. ¿Ok? Y entonces ya en la cuarta fase, ya entramos a lo que ella denomina la fase de la revolución. Es decir, aquí los cambios han sido tan profundos y tan importantes que ya las mujeres han cambiado la forma en la que se relacionan con el mercado laboral y construyen toda su identidad y sus decisiones alrededor de esa participación dentro del mercado laboral. Entonces empieza de finales de los 70s a la fecha, ¿verdad? Estamos en la cuarta fase, en la revolución. Aquí una variable clave para entender esa fase es el cambio en las expectativas educativas de las mujeres. Entonces, las mujeres, como les decía, yo empiezo a verme y a pensarme ligada al mercado laboral. Y entonces, cuando yo genero expectativas y estoy planeando, ya no estoy planeando de que voy a terminar la secundaria y conseguirme un esposo, sino voy a terminar la secundaria, voy a ir a la universidad, voy a estudiar tal carrera, tengo tal posibilidad laboral, quiero hacer una carrera, quiero destacar en tal área, etcétera. Y entonces esas expectativas lo que van a hacer es cambiar la forma en la que la gente invierte en capital humano. Hay una mayor inversión en capital humano, sobre todo en las universidades. Se da el cierre en la brecha en matemáticas y ciencias. Los hombres tradicionalmente tienen mejor rendimiento en matemáticas y ciencias, y eso desaparece a mediados de los 80s. El aumento en la edad de matrimonio continúa. Si estamos pensando en mujeres que fueron a la universidad, la edad del matrimonio aumenta como a los 28 años. Si no tienen universidad, obviamente la edad es más baja, pero ha ido aumentando desde más o menos 22 años a 23, 25. Y entonces la decisión de cómo invierto yo en capital humano pasa de una decisión de consumo. Yo invierto en la educación de mi hija para que aprenda a pintar y para que tenga etiqueta y para que sepa manejar la economía doméstica. Esa es una inversión en capital humano orientada hacia el consumo, a tener una inversión en capital humano productivo. Es decir, yo empiezo a invertir para que sea abogada, para que sea economista, para que sea doctora. Y empieza a verse una reducción en la brecha salarial de género. Aquí hay datos sobre la inversión educativa, que lo que les decía en matemáticas y ciencias, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes ven que ya empiezo a estar por debajo del 0, ¿verdad? Bueno, esto es una razón, entonces por debajo del 1. O sea, 1 es igualdad, mayor que 1, los hombres tienen ventaja sobre los rendimientos de matemáticas y ciencias, y aquí es la matrícula en los cursos, y aquí ya empieza a ser negativa, es decir, tenemos más mujeres que hombres llevando estos cursos. Y aquí está la participación laboral, ¿verdad? Finales del siglo XIX, los hombres están ahí arriba. Esta es la participación laboral de las mujeres. Ustedes ven cómo van creciendo en los 40s por la guerra, ¿verdad? Aumenta, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega como a una planicie alrededor de los 80s, y de ahí no para, hay como un tope. Y ese es otro de los grandes temas. ¿Por qué no siguió creciendo? Porque nunca se ha equiparado igual a la participación laboral de los hombres. Eso tiene que ver con las cargas domésticas y, de nuevo, la construcción de las identidades que vamos haciendo. Aquí tenemos otra filmina que tiene que ver con las expectativas. Entonces, esto aquí lo que le preguntan a la gente es, bueno, en tantos años, ¿usted cómo espera estar involucrada en el mercado laboral? Y las mujeres, ustedes ven, a lo largo del tiempo, las mujeres va creciendo el porcentaje de mujeres que esperan estar vinculadas al mercado laboral. Llega ahí, al final, cuando llega a la planicie, es más o menos el 80%. Entonces, ahí hay, por eso es la revolución, ¿verdad? Pasamos de un número muy bajo, alrededor de 30, a casi 80%. Yo tengo una expectativa, una identidad de que voy a permanecer ahí. Y estas son las brechas salariales. Aquí están los ingresos de las mujeres como porcentaje de los hombres, ¿verdad?
Entonces, inicialmente las mujeres están ganando alrededor de un 60% del ingreso de un hombre y esa brecha se empieza a cerrar en la tercera fase, ¿verdad? Se empieza a cerrar aquí en la tercera fase y en la cuarta, pero se estanca alrededor de los 90 y a finales del siglo XX se estanca y no se ha podido cerrar más. Y entonces otra de las grandes preguntas es ¿por qué no podemos cerrar esa brecha? Esto es de un trabajo más reciente, esto está al revés, ¿verdad? Antes eran el ingreso de las mujeres como porcentaje del ingreso de los hombres, aquí lo que tengo es la relación del ingreso de la mujer sobre el hombre, entonces es cuánto menos gana la mujer relativo al hombre, ¿verdad? Entonces es negativo. Por grupos de edad, entonces tenemos la línea azul punteada, es la gente que tiene menos de secundaria. La roja es secundaria y algún grado postsecundaria, pero sin haberlo terminado. Y la verde ya son las personas que se graduaron de la universidad. Más o menos esto es como un tercio de los hombres y 40% de las mujeres. Las universitarias. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vean, esta es la brecha. En el primer plano tenemos la brecha, digamos, con una ecuación de Mincer normal. Entonces, lo que tengo ahí es estoy controlando por los años de educación, por un componente étnico y los estados, en donde está geográficamente, dónde está la persona. Y aquí en este segundo estamos controlando, agregando el ingreso promedio de la empresa en donde trabajo, la ocupación y la industria en donde yo trabajo. ¿Okay? Entonces, la brecha se reduce muchísimo. ¿Eso qué me está diciendo? Bueno, que hay... Bueno, me voy a regresar un poquito antes. Cuando hablamos de brecha salarial, estamos hablando de la diferencia entre los salarios de un grupo con respecto a otro. En este caso, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Esa brecha la podemos descomponer. Entonces, dependiendo de la descomposición que usen, pero digamos en la más general, hay una parte que tiene que ver con lo que yo puedo explicar, lo que está asociado a variables que me pueden explicar diferencias en productividad. Y lo que no puedo explicar normalmente es lo que asociamos con el coeficiente de discriminación. Después hay otras técnicas en donde ese coeficiente de discriminación lo puedo separar entre cuánto es un favorecimiento al grupo preferido y cuánto es realmente una discriminación neta al grupo que no quiero. ¿Ok? Pero entonces, cuando hablamos del diferencial, lo que estamos hablando es de la diferencia en los salarios que estamos viendo, no de la discriminación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me están diciendo? Bueno, cuando yo controlo por el tipo de empresa en donde yo estoy, que sea una empresa que paga salarios por encima del promedio, por debajo, etcétera, ok, el tipo de empresa, la industria y la ocupación, la brecha prácticamente se me reduce al inicio de la vida. Entonces, empieza a contar, esto es un estudio longitudinal, estamos contando a partir de 1995, entonces, la gente que no tiene educación secundaria tiene más o menos 20, 22 años en 1995, los que tienen secundaria están entre 23 y 25 años, y la gente que tiene universidad está entre los 25 y los 27 años, es decir, lo que estamos haciendo es, para cada grupo, estamos cortando, escogiendo a la gente que en 1995 está, digamos, entrando al mercado laboral. Están jóvenes, acaban de terminar su ciclo educativo, están entrando al mercado laboral, y lo que queremos ver entonces es para cada uno de esos grupos las diferencias salariales. En este primero empiezo con una diferencia salarial de más o menos 10 puntos logarítmicos y va creciendo hasta más de 40 puntos logarítmicos al cabo de unos años. Los cambios más grandes se dan cuando la gente tiene entre 26 y 33 años. Esa es la etapa reproductiva de las mujeres, sobre todo mujeres profesionales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está diciendo es la brecha se me va abriendo cuando las mujeres están en etapa reproductiva. Además, se amplía más para las mujeres universitarias. Vean que la gente que no tenía educación secundaria empezó con una brecha más grande, pero más o menos se mantiene. Se amplía, pero no tanto. Y la brecha se amplía más para las mujeres con mayor educación. Entonces, ahí hay un techo de cristal. Hay una barrera en donde dicen, bueno, las mujeres no están pudiendo ascender aquí y eso coincide con el periodo en el cual están reproduciéndose. Entonces hay una asociación ahí. Y además, aquí en este segundo panel, lo que es importante es, si yo incluyo la ocupación e incluyo la industria, la brecha casi que se me reduce al inicio de la vida laboral.
sobre todo para las universitarias. Y después igual voy a ver que se me va a ir ampliando. Entonces, mucho de la brecha la voy a explicar por dos temas. Uno, la penalización a la maternidad. Y dos, las diferencias que existen dentro de las mismas industrias y ocupaciones entre las mujeres y los hombres. Es decir, conforme yo voy avanzando en mi carrera, a los hombres, a mi compañero lo ascienden, pero a mí no. Entonces yo me voy quedando en el mismo puesto de trabajo, pero el hombre va subiendo a ser jefe, ¿verdad? Entonces, la mayor explicación la vemos por ese lado, no por el lado de la discriminación. O sea, hay un componente de discriminación, hay una parte que yo no puedo explicar, pero mucho de eso me lo voy a explicar. Uno, la penalización de la maternidad. Dos, las diferencias entre industrias, a lo interno de una misma industria u ocupación. Aquí este es otro ejemplo de otro artículo en donde tienen carreras técnicas, imagínense en computación, y finanzas, seguros y bienes raíces. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la brecha al inicio de la vida laboral empieza siendo casi cero y se me va ampliando hasta casi 40 puntos logarítmicos en cuestión de 12, 15 años. ¿Okay? Y si controlo, de nuevo, las punteaditas son controlando por en los ingresos promedios de las empresas. Entonces yo controlo por dónde, en qué tipo de empresa estoy, logro cerrar la brecha ahí. Este es otro ejemplo que tiene que ver con el tema de las maternidades. Entonces esto es comparando mujeres que son madres versus mujeres que no son madres, cómo está reduciéndose la oferta de trabajo de esas mujeres en términos de las horas. Entonces, ¿después de qué? Después del momento de la maternidad. O sea, yo comparo una mujer que acaba de tener chiquitos contra una que tiene las mismas condiciones que ella, pero no ha tenido chiquitos. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces la que es mamá está reduciendo su oferta laboral en 7 horas semanales en promedio, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? Eso va a implicar que tiene un menor ingreso, que tiene que acomodarse a ciertas situaciones laborales que le van a empezar a interrumpir las posibilidades de ascenso. La brecha se va cerrando conforme sus hijos van creciendo, ¿verdad? Aquí ya están como en secundaria, pero nunca logra cerrarse completamente. Es decir, una vez que las mujeres tienen chiquitos, esa penalización por la maternidad realmente nunca la logran recobrar. Y eso lo que implica es que a largo plazo, entonces voy a tener siempre una gran diferencia que se me va a ir ampliando porque la voy a ir arrastrando. Y aquí está comparado contra los hombres, contra los papás. Entonces, las mujeres después al año o 2 de tener chiquitos, lo que están haciendo es reduciendo las horas laborales por semana en más de 10 horas con respecto a los hombres. Y eso lo que me va a explicar es una trayectoria laboral que hace que los hombres puedan seguir como lo habían planeado inicialmente, creciendo a un cierto ritmo, pero las mujeres realmente lo que tienen es una baja en sus ingresos porque están ofreciendo menos trabajo y además no solo ofrecen menos trabajo, hay una cierta cultura, que ese es otro de los temas que ella trata mucho, que tiene que ver con la cultura laboral. Y entonces yo voy a penalizar a la gente que no está dispuesta a quedarse a trabajar hasta tarde y hacer horas extra, por ejemplo. Y entonces todas esas penalizaciones se van acumulando a lo largo de la vida y hacen que la brecha en el tiempo se vaya ampliando, a pesar de que arrancamos casi con una brecha de cero. En conclusiones, entonces, ¿qué es lo que es relevante? Los diferentes temas por los cuales le están dando el Nobel, ¿verdad? Las metodologías, la construcción de bases de datos, la explicación histórica, el poder incorporar y entender cuál es el contexto histórico, social y cultural en los fenómenos económicos, todos los aportes hacia el mercado laboral, pero además todo esto está hecho siempre dentro de un análisis y un marco neoclásico. Y entonces eso es importante porque uno no supone una ruptura con respecto a el esquema de análisis dentro de la economía. O sea, en ese sentido, y la gente que la critica la ve como poco ortodoxa. En realidad yo creo que esa es una fortaleza que ella tiene, usa todo el marco, igual que Becker, ¿verdad? Becker tenía la misma maña, que es agarrar el análisis costo-beneficio y aplicarlo a diferentes tipos de problemas para entender económicamente otros problemas que son sociales. Entonces, Claudia Goldin hace eso, yo parte de un marco teórico completamente neoclásico para entender problemas asociados a la situación de la mujer. En un contexto histórico, entonces de nuevo la relevancia de entender la historia, no podemos ver los problemas en el abstracto, me parece que es uno de los puntos claves que Nobel quiere resaltar, premiándola a ella.
Y el hecho de que el análisis todo sea en un marco neoclásico, para mí es muy significativo porque cuando una la lee, los trabajos de ella se enmarcan siempre dentro de un feminismo de la igualdad. Es decir, hay una idea ahí de igualdad entre mujeres y hombres que tiene que ver con los supuestos de un marco neoclásico, porque en el marco neoclásico de lo que estamos partiendo son de principios liberales, ¿verdad? Y en el liberalismo no está Denis, ¿verdad? No vino hoy. Que a Denis lo tengo leyendo a loca. En el liberalismo lo que nos hace iguales es la racionalidad. Y el principio de la racionalidad está ahí en la base de la teoría económica. Entonces, a lo largo de toda la obra está la idea de que las mujeres son agentes. Es decir, una lee a Claudia Goldin y una nunca ve a víctimas. Siempre son agentes que están tomando decisiones. Es decir, la mujer está posicionada, es un agente económico, toma decisiones racionales. En ningún momento hay una victimización en las lecturas que ella hace. Y a mí me parece que eso es importante porque siempre hay un análisis de los problemas entendiendo a la mujer como un ser autónomo, que es un principio básico dentro del feminismo y dentro del liberalismo. Entonces me parece que es importante, a ella eso se lo critica alguna gente, ¿verdad? Igual que le critican mucho el énfasis que ha tenido a lo largo de su obra, entender el papel de la mujer educada y la mujer universitaria. Hay gente que le critica que no se centra en los grupos más proletarios o de menor nivel educativo. A mí me parece que es muy consistente con el análisis que ella está haciendo, porque precisamente cuando uno ve todo el análisis histórico, la clave de las revoluciones está en el acceso a la educación. Entonces, la mujer universitaria es fundamental tanto para entender la evolución de los movimientos, el movimiento feminista, pero también todos los cambios dentro del mercado laboral, porque de alguna forma es la mujer universitaria la que va jalando las transformaciones. Y de eso, de alguna forma, permea luego a los otros grupos. Pero hay una parte muy central en entender a la universidad y la educación de la mujer postsecundaria. El tema de las preferencias es fundamental y aquí de nuevo retomo el tema de la agencia. Si ustedes ven el tema, cuando analiza el problema de las brechas salariales, mucho tiene que ver con las decisiones que las mujeres toman. Es decir, la penalización a la maternidad responde a contextos, normas sociales e institucionales y legales también, porque hay transformaciones legales que pueden ayudarnos a aumentar o disminuir esas brechas, pero en última instancia siempre hay un énfasis sobre las preferencias. Y entonces la importancia de cómo gestiono yo las preferencias, cómo gestiono las expectativas, cómo esas expectativas influyen sobre las decisiones que yo estoy tomando, los procesos de inversión en capital humano y luego los resultados educativos. Entonces ahí hay siempre como un llamado a la toma de poder propio, que a mí me parece que es importante resaltar. Ese sí no está en el Nobel, esa es interpretación mía, lo aclaro. Pero es una de las cosas que a mí me gustan de los trabajos de ella. ¿Ok? Y nada, eso es. ¿Comentarios o preguntas? ¿Comentarios? Yo a usted no la conozco. ¿Por qué no la conozco? ¿Pero en qué año está? Ok. Ok, ok. Yo quería preguntarle más o menos, porque creo que lo toco un poco, pero yo todavía tengo dudas, incluso leyendo más noticias que los artículos de ella, sobre después del estancamiento de los 80s, qué es lo que ha hecho que más bien creo que la brecha, porque creo que en los 80, según lo que leí, 80, 70 fue cuando la brecha empezó a... Llega como a una planicie. Ajá, y creo que incluso fue donde más cerca se estuvo de cerrar. Ajá. Y después empezó a decaer. Quiero tal vez entender un poco qué es lo que está pasando en los últimos años. Reagan. Son los 80s. Vamos a ver, en el modelo que ella pone, en este último trabajo, el de este mes, intenta explicar eso. Y lo que dice, hay como un movimiento de péndulo en las organizaciones sociales. Entonces, cuando el movimiento feminista arranca con las sufragistas, ¿verdad?
se alcanzan esos derechos civiles y luego como que hay una baja otra vez y en los 60 se empieza otra vez, a partir de la publicación del Feminine Mystique, empieza otra vez la organización. Lo que ella dice es, bueno, tiene que ver con preferencias. Entonces, yo tengo una cierta preferencia y un estándar de lo que yo me imagino con cuánta igualdad estoy dispuesta a aceptar. Entonces, si mi estándar de igualdad es este y lo que hay es esto, yo me voy a organizar, voy a luchar, voy a pelear porque yo quiero subirlo, ¿verdad? Entonces, el activismo dentro de esos movimientos tiene que ver con cuánto he logrado avanzar con respecto a mi expectativa. En los 60s y 70s se dan esas grandes luchas y se ganan muchos espacios políticos y entonces lo que como que la gente dice, hay una pérdida ahí dentro del movimiento que se va a ver después en los 80s, porque la gente lo que dice es, ya gané lo que quería, ¿verdad? Entonces, esto que yo tengo aquí es aceptable. Ahora, el movimiento feminista se da, pero también hay un movimiento en contra, que viene organizado en mucho por mujeres. De hecho, hay una serie que hizo Hulu con Kate Blanchett sobre ese movimiento que se llama Stop ERA. O sea, ERA es el Equals Rights Act. Entonces, Stop ERA, pare la igualdad, no queremos que se gane. Y de hecho fue un movimiento tan fuerte, la que lo encabeza es una mujer, que lo que está defendiendo son los valores tradicionales. Entonces, ese movimiento feminista que me está pidiendo y demandando igualdad de paga, que me está demandando el derecho al divorcio, y otras, ¿verdad? El derecho a la anticoncepción, poder abortar, etcétera, está atentando contra los valores de la familia tradicional, me está vulnerando a mí. Yo soy una mujer que sí quería las protecciones que me daban en 1908, yo no quiero ir a trabajar porque sí me siento vulnerable y no me quiero ir a ensuciar con el trabajo, etcétera. Y entonces estos otros grupos se empiezan a organizar. Cuando la hipótesis de ella es, cuando el movimiento gana todas esas luchas, entonces hay un cambio en cómo la gente percibe al movimiento y la organización del movimiento feminista y empiezan a verlo como más radical. Entonces, en los 80s hay una asociación del feminismo, por ejemplo, con los movimientos y la organización de los grupos lésbicos. Empiezan a decir, esas son las feministas radicales, esas son lesbianas, esas son y empieza a estigmatizarse y a cobrar una connotación negativa. Hay mucha gente, por ejemplo, que siendo feminista dice, ay, no, yo no soy feminista. ¿Por qué? Porque no quieren calzar con un cierto estereotipo erróneo que se ha formulado a partir de los 80s. En los 70s se empieza a organizar este movimiento de Stop ERA. Efectivamente logran que sean menos de 30 estados los que aprueben federalmente la legislación y entonces nunca se aprueba, pero siguen organizados. Y en los 80s lo que tiene es un aumento del conservadurismo y toda la era de Reagan, ¿verdad? Entonces ahí hay, de nuevo, hay como una contrarreacción a los logros de los 70s, con un debilitamiento, digamos, del movimiento, porque hay mucha gente que dice, sí, yo estoy de acuerdo con esos principios, pero yo me siento cómoda con lo que tengo ahora, no necesito ir a pelear. Eso se mueve, ¿verdad? Porque depende, de nuevo, cuánto me involucro yo, cuánto esfuerzo hago, depende de cuál es a dónde estoy relativo a donde yo creo y considero que es aceptable estar. Entonces, si yo estoy por encima, ya no hago esfuerzos, si estoy por debajo, me voy a involucrar más. Los movimientos que se vieron con Trump, por ejemplo, la manifestación, cuando él asumió, y los gorritos rosados y todo, eso, por ejemplo, daba indicios de que el nivel bajó muy por debajo de lo que la mayoría consideraba aceptable, y entonces empieza a haber otra vez una organización fuerte para volver a reclamar ciertos espacios, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Las luchas que se están dando, sobre todo después del año pasado que se trajeron abajo Roe versus Wade, y entonces ahora estamos viendo otra vez una organización fuerte. El estancamiento, ¿por qué se da? Mucho por el tema de la maternidad, es decir, hay límites y hay costos que hacen que llegue a un tope. Entonces, ¿el reto cuál es? Bueno, ¿cómo hacemos para reducir esos costos, para poder seguir facilitando la incorporación de las mujeres al mercado laboral y para poder facilitar que tengan una trayectoria de crecimiento laboral similar a la de los hombres? Y entonces ahí hay diferentes propuestas. La propuesta, por ejemplo, de los permisos de paternidad. O sea, si a mí me van a penalizar porque quedé embarazada y me salí unos meses a cuidar un bebé, pero yo le doy un permiso de paternidad a un hombre,
ya ahora sí estamos en las mismas condiciones, porque el hombre también va a salir, entonces ya no hay una discriminación que puedan hacer en contra mía, por ejemplo. Y así hay diferentes reformas que tendríamos que ir apuntando. Marcos. Laura, muchas gracias, Laura, por darlo tan digerido, ¿verdad? Es muy valioso. Y comprimido, porque Y es muchísimo, hay comprimido, mucho sí. más. Dos cosas que quería consultarte. Vos mencionaste que también había una serie de elementos institucionales, por supuesto, ¿verdad? Asociados a estas explicaciones. Y también cuando nos mostraste cómo la línea de nivel de educación de las mujeres sobrepasa el de los hombres, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si están teniendo mayor éxito en alcanzar mayores grados, ¿verdad? Esto, y los hombres están quedando cada vez más atrás. Más atrás. Ellas significa simultáneamente que la diferencia de pago diferenciado se les está haciendo más grande a ellas, porque tienen mayores niveles de grado académico probablemente, ¿verdad? Por eso es que las brechas son mucho más amplias para las mujeres universitarias. Es decir, ahí además de la brecha salarial hay un efecto de techo de cristal. Ajá. Sí. Y lo otro, sobre lo institucional, ya y uno piensa, bueno, en esa época donde comenzó a crecer, ¿verdad? Hasta los 60, que iban muy rápido, uno ve las políticas, de la época del sueño capitalista, ¿verdad? De la época ahora del capitalismo, donde Sí. todo el desarrollo institucional y creció mucho el Estado benefactor, ¿verdad? Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿verdad? Y luego mencionaste Reagan, ¿verdad? Piensa uno inmediatamente en Washington, en el consenso de Washington, ¿verdad? Y la Thatcher. Y todo eso se aplanó. Todo es la Thatcher y compañía, ¿verdad? Y entonces, la pregunta es si hay algún estudio que analice esos cambios institucionales a la luz de como elementos que controlan o que explican eso. Sí, en general, los últimos trabajos son con bases longitudinales que llegan hasta el 2017, ¿verdad? Sí, entonces, factores. Entonces, sí, hay trabajos en los que se enfoca en la parte legal y todas las reformas legales. Hay otros en los que incorporan otras variables, por ejemplo, las religiones de la gente. Cuando los cambios se están dando en los 60s y 70s, por ejemplo, las mujeres católicas eran mucho menos propensas a usar la anticoncepción, eran menos propensas a participar en el mercado laboral, etcétera. Entonces hay temas religiosos que están influyendo ahí también. Y diferencias generacionales que ella va marcando. Eso sí está en los trabajos de ella. Pero por ver un porcentaje, por ejemplo, de gasto social, como tratando de explicar, porcentaje del PIB. Como gasto la parte de asistencias y eso, tendría que revisar, pero con los que yo, digamos, los que yo normalmente consulto, no, porque están enfocados más hacia el mercado laboral, no la parte del Estado benefactor. Ajá, ok. Entonces eso tendría que revisarles. Pamela, espérate, porque es que si no, no oyen los que están en línea. Dos grandes cosas, dos cosas. Bueno, la primera es que, a ver, el machismo aquí más afecta a las mujeres, pero hay una pequeña parte, o sea, también lo puedo decir, también afecta a los hombres, o sea, en parte. Muchísimo. Sí, a ver, los hombres también tienen un menor perfil educativo en esas curvas que estaba mostrando Laura porque tienen una mayor presión social de ser el proveedor y por lo tanto tengo que estudiar rápido para ir a trabajar porque cómo voy a tener una familia o cómo voy a tener una novia si no estoy trabajando, mientras que la mujer puede no estar trabajando, no tener un ingreso y puedo seguir educándome y puede que tenga un alto perfil educativo y al final igual mientras me caso, o sea, también, ¿verdad? O sea, no nos dice tanto. Pero yo tengo o sea, una frustración y no con Claudia Goldin, sino como cuando uno trae a Claudia Goldin como a la versión tropical. Porque para mí, o sea, cuando yo he citado mucho a Claudia Goldin, desde que la conocí o sea, esto es genial y yo creo que esa revolución silenciosa también ocurrió en Costa Rica, pero eso ya no es suficiente y yo no creo que pueda existir una nueva fase o una nueva revolución sin Estado. Y para mí el ejemplo más claro es, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva, aunque sí, una gran parte que al principio, por ejemplo, en Costa Rica fue provista por el Estado y los programas de esterilización y todo ese tipo de cosas, al final de cuentas tiene un costo relativamente bajo y que, digamos, ya está muy disponible en el mercado, o sea, cualquier persona puede incluso hasta para abortar. Pero
pero la segunda parte, o sea, la parte que nos falta para poder aumentar esa curva de participación es todo lo que estamos destruyendo, o sea, son redes de cuidado, por ejemplo, y el sistema educativo público. Y que sin esos dos pilares, y que estamos hablando de Estado, no va a haber más revolución, probablemente vamos hacia abajo. Y en parte, la fuerte reducción en la fecundidad, que te digo, está en 1.3, no 1.6, Ah, sí, sí, y si uno 1.3, quita sí, a cierto. mujeres migrantes, esa es 1.1, en gran medida probablemente, y eso los demógrafos estamos bateando si es un efecto posposición o un efecto, digamos, permanente. Porque si uno pudiera medir, si tuviéramos nuevas encuestas de salud sexual reproductiva, probablemente la fecundidad deseada de las mujeres sería mucho más alta. Pero ahorita, o sea, con unas redes de cuidado que se están reduciendo de una forma muy fuerte y que la inversión social pública está tan fuerte, cayendo, no va a haber nueva revolución. Y entonces yo creo que esa parte, digamos, tal vez no está tan explícita, porque incluso en el caso de Estados Unidos, la educación pública también fue muy importante. Es solo como mi derecho al berreo de la parte estatal. O sea, si uno trae a Claudia Goldin al trópico, el mercado ya no resuelve. Y ahí ya, el mercado. Sí, yo ahí estoy completamente de acuerdo, Pamela. Hay un espacio para política pública, no que en los textos de Claudia Golding no lo hayan, pero el énfasis no está sobre eso, ¿verdad? El énfasis mucho en los textos es querer entender cómo funciona el mercado y cómo funcionan esas decisiones de las mujeres. No excluye a la política pública. De hecho, en todo el análisis sobre las reformas legales y demás, ahí se está reconociendo los cambios institucionales y los cambios políticos. Entonces, sí hay un espacio para política. La nueva revolución. Sí. No. No, pero ahí yo... Y probablemente si hubiera mencionado tanto el Estado, probablemente no hubieran dado nada. Yo creo que no, porque parte del logro es que toda la explicación está dentro de ese marco neoclásico. Ajá. Milagro. Bueno, súper interesante, Laura. Muchísimas gracias. Aprendí muchísimo Gusto. en la presentación. Voy a recalcar lo mismo que acaba de decir Pamela. Costa Rica no es igual, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en mente. Tomar esto y tratar de traerlo a la realidad de Costa Rica es un reto, y yo espero que se hagan muchas investigaciones, que se sigan haciendo muchas investigaciones sobre este tema, porque estamos lejos de llegar a entender todo y de poder entender. Digamos, a mí me parece muy importante esto del énfasis en la tecnología y las reglas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos, además de la parte de ausencia del Estado, todavía estamos un poco atrás en el tema de tecnologías, o tal vez lo importante es tener en mente que algunos de estos cambios sucedieron en un momento en que Costa Rica todavía no era una economía industrial. En mi criterio nunca lo ha sido realmente, ¿verdad? Entonces, algunos cambios de tecnología y de reglas suceden cuando Costa Rica es una sociedad todavía con un porcentaje muy importante de la economía en la agricultura. El trabajo de las mujeres se ha invisibilizado siempre en la agricultura. Eso quiere decir que en las sociedades agrícolas posiblemente las mujeres realmente estaban 100% insertadas dentro de la agricultura, ¿verdad? Y cuando suceden estos cambios, entonces van a estar posiblemente, el cambio me refiero al cambio entre agricultura, una sociedad menos agrícola, una sociedad más de servicios. Entonces las mujeres están menos insertadas en la agricultura porque ya no hay agricultura, pero no se insertan en los servicios, o se insertan en un mercado de servicios, pero en trabajos precarios, ¿verdad? Entonces, Por la educación, por el problema de educación. sí, entonces no hay una transición, digamos, como la que sucede en Estados Unidos. Entonces es muy importante como tener en mente que el contexto histórico es distinto para hacerle incluso honor a la misma autora, ¿verdad? Yo creo que sí, porque ahí más bien lo que uno tendría que hacer es decir, bueno, ¿cómo podríamos, pensando en Costa Rica, cómo podríamos eventualmente construir alguna serie longitudinal que nos permita analizar esto? Es decir, y ahí hay que irse a ensuciar a buscar las encuestas viejas de los 50 y los censos de 52 y así, y empezar a trabajar estos datos para producirlos, porque realmente no los tenemos. Entonces, lo que habría que hacer es intentar replicar lo que ella hizo, empezando desde la construcción de las bases de datos para decir, bueno, de nuevo, situándonos en el contexto costarricense, ¿qué fue lo que pasó? Y sí habrían muchos paralelos. Yo me acuerdo, por ejemplo, una señora que era amiga de mi abuelita, que además es la hermana de don Alexis Orozco, doña Elcita. Yo me acuerdo de
era una señora muy curiosa, con su pelito blanco, muy tímida, y una llegaba ahí a recogerla, siempre abría la puerta, y lo único que se veían atrás eran libros. Tenía libros en los sillones, en el piso, en todo lado, ¿verdad? Y resulta que doña Elcita era de las primeras mujeres que estudió en la Universidad de Filología y se carteaba con Elizabeth Roosevelt. Entonces, ahí hay movimientos, ¿verdad? Aquí hubo un movimiento sufragista fuerte, que tal vez no conocemos tanto porque no lo estudiamos en el colegio, pero está ahí, en historia sí lo conocen, lo superconocen. Entonces, ¿cómo podemos incorporar todos esos procesos que se dieron nosotros para entender qué fue lo que pasó en Costa Rica? Y efectivamente, ¿por qué? No somos Estados Unidos, ¿a dónde están las diferencias? Y necesitamos entender esas diferencias y nuestro propio contexto para poder resolver los problemas de Costa Rica. Ahí yo estoy completamente de acuerdo con las dos. Yo tenía un segundo comentario que está muy relacionado con lo que dijo Marcos, ¿verdad? O sea, lo que vemos es que las brechas de las brechas de las personas educadas con educación universitaria son más grandes, se van ampliando a través de la vida. Y entonces creo que ahí hay un punto muy interesante, que es si eso se está tomando en cuenta las expectativas que están formando las mujeres, ¿verdad? O sea, las mujeres que se están formando ahora, en este momento, o incluso las que están en el colegio, que se están formando en la universidad o que se están formando en el colegio, pueden decir, yo no estoy segura de que a mí me sirva tanto ahora avanzar en esta carrera universitaria, porque voy a llegar a un punto en el cual voy a estar con brechas muy grandes. Así Mejor hago una carrera un poquito menos ambiciosa, hago otras cosas y tal vez tengo un mejor balance de vida, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es que justamente va creando una retroalimentación negativa de las expectativas que tienen las mujeres. Entonces, ese tema me parece muy interesante porque además se vincula con lo que nosotros hacemos en la universidad y nos da, digamos, algunas luces sobre cosas que podemos cambiar, algunas en política pública a gran nivel, pero otras tal vez en la forma en la que comunicamos y en la forma en la que cambiamos la existencia de esas brechas que tienen que ver con los techos de cristal en lo que hacemos en el día a día. Sí, el reto de la escogencia de carrera es un reto muy grande porque además la gente fija los estereotipos y las expectativas a edades muy tempranas. Entonces, una se pregunta eso, ¿por qué tantas mujeres estudian educación y no informática? Bueno, no es que sean irracionales, más bien, precisamente es lo que dice Milagro, están siendo racionales, están entendiendo cuál es el juego al que se enfrentan y saben que estudiando, digamos, si yo quisiera reproducirme y tener, no sé, 2 chiquitos, que es lo que, la cantidad óptima, digamos, deseada, según las encuestas, todo el mundo quiere tener 2.2 chiquitos aquí. Entonces, la gente que quiere tener 2 chiquitos dice, bueno, si yo me voy a salir tantos años para criar chiquitos, cuando yo entre, si estudio informática, voy a ser obsoleta completamente, ¿verdad? La tasa de obsolescencia de informática es como de 4 o 5 años. En cambio, si yo estudio educación, yo puedo salirme del mercado laboral 4 o 5 años, volver a entrar y la tasa de obsolescencia es muy baja. Entonces, el cálculo que están haciendo en realidad es un cálculo correcto, ¿verdad? Y están sabiendo leer la información que hay ahí. Si queremos cambiarlo, tenemos que hacer más, sí. Bueno, gracias Laura por la presentación. Sin duda temas, ¿verdad? De muy larga data que todavía siguen siendo muy vigentes. Quería consultarte si ha estudiado la tasa de participación laboral femenina, pero por cohortes, porque yo tengo la hipótesis, no sé, ¿verdad? Hace tiempo no estudio esos temas con los datos, pero que las generaciones, después de la crisis de los 80, las mujeres sí participan por todas esas revoluciones precisamente históricas que has visto que nos ha cambiado el chip. Participamos con más o menos educación, pero participamos. Entonces, me parece que más bien es un problema de la calidad del trabajo, más que no estar trabajando. Sin embargo, sí efectivamente se ve, en la tasa global se ve un estancamiento de la participación femenina y dicen que es de las mujeres donde tiene que venir esa mayor participación para incrementar la productividad, etcétera. Pero yo tengo la hipótesis de que son generaciones de mayor edad, o sea, y no son las generaciones nuevas. Y con respecto a la intervención de Pamela, a mí me parece que las mujeres jóvenes lo que están haciendo es sustituyendo las familias y los hijos
por su desempeño profesional, con más o menos educación, pero uno escucha que, o sea, ya los jóvenes no hablan de emparejarse ni de asumir, digamos, y se ven así en las cifras de natalidad. No están pensando en tener hijos, están viendo cómo sobreviven en el mercado laboral, cómo desarrollan una carrera con más o menos educación, pero no tan, o sea, que para mí la hipótesis es que se está dando una sustitución entre, ya uno no piensa en esa complementariedad que pensábamos las de mi generación, hacer mi profesión y hacer mi familia, ¿verdad? Y programar mis hijos en el tiempo, pero yo sí aspiraba a tener hijos, a tener un hogar, ¿verdad? Yo creo, y hay hipótesis sobre eso, de que las jóvenes puede ser que se emparejen, pero ya no está tanto ese proyecto en la mujer de la natalidad. Gracias. En los trabajos de ellas, sí, los análisis tienden a ser por cohortes. Obviamente aquí yo no puedo resumir todo. Les enseñé algunos gráficos en donde vienen, ¿verdad? Es para este cohorte, vemos por nivel educativo las diferencias. Entonces, sí es importante hacer el análisis por los diferentes grupos de edad. Hay varios trabajos, el que tiene con Cosiemo y Katz, el de ella, el del 2017 también, en donde lo que están siguiendo son generaciones. Entonces, si en los trabajos de ella si a una le interesa, una puede ver las diferencias entre las generaciones, y efectivamente las generaciones más jóvenes tienden a tener tasas de participación más altas. Ahora, llegamos a un tope. Y ese tope tiene que ver precisamente con lo que Pamela estaba señalando, ¿verdad? Es decir, si una persona tiene carga en doméstica, si tengo que atender chiquitos, tengo que limpiar la casa, etcétera, va a haber un tope de cuántas son las horas que yo puedo ofrecer. Si quedé embarazada, tuve un chiquito, inmediatamente recorto en 10, 7 horas el trabajo que estoy haciendo. Y entonces ahí empiezan a verse los resultados, no solo en la participación laboral de las mujeres, sino en los ingresos, ¿verdad? Entonces, eso sí está en los trabajos de ella. El tema de las preferencias, y yo creo que como son trabajos longitudinales, habría que ver estas nuevas generaciones, cuáles son las preferencias que tienen y cómo se involucran. Sin embargo, les voy a poner un número aquí en la escuela de economía, ¿verdad? Si una ve entre las profesoras de 50 años para abajo, ninguna tiene chiquitos. Es cero. O sea, no hay una sola profesora de economía menor de 50 que tenga chiquitos. Entonces, hay una vez que sí hay un cambio generacional de qué es la expectativa que una tiene y cómo se van construyendo esos diferentes proyectos, ¿verdad? Ay, pero Iba a agregar algo chiquitito porque ahorita me toca. Felicitaciones por la presentación, siempre muy compacta y con muchísima información súper linda y valiosa. Estaba pensando en esto de los cohortes, más bien Claudia Golding al analizar los cohortes se da cuenta que esa participación agregada en realidad se explica por diferencias por generales. los cohortes, porque en el agregado hay gente que entra y sale, digamos, no estamos todas al mismo tiempo como si estarían los hombres, todos al mismo tiempo, entonces todos agregan y suman. Y digamos, en un trabajo reciente que hicimos con el instituto y con el Estado de la Educación, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, con estas bases que pegamos de los últimos 20 años de personas graduadas, ¿verdad? Ahí lo que lográbamos ver la que yo me quiero robar. La que te quieres robar y que podemos hacer algo tipo Claudia Golding para Costa Rica. Bueno, ahí lo que veíamos mucho era la intermitencia, y eso que no estábamos hablando de intermitencia de permisos de maternidad, sino de salidas verdaderas, ¿verdad? Por un periodo en el que probablemente estoy en mi edad reproductiva, porque no teníamos si tienen hijos o no, entonces eso no lo podíamos saber, pero podíamos sospechar, ¿verdad? Entradas y salidas y cómo eso las iba dejando más atrás. Entonces, al haber estos rezagos, obviamente al reincorporarse al mercado laboral, han perdido como medio el tren de los ascensos y de las posibilidades de crecimientos en los puestos, en las organizaciones, empresas o demás, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay un pedazo de información del caso costarricense que después uno podría como aprovechar y profundizar. Pero la intermitencia, digamos, ahí la exploramos y en efecto sucedía, y en efecto eso tenía efectos, sin duda, salariales, porque los pudimos analizar con econometría. Bueno. Sí, ahí hay... no de Claudia Golding, pero hay un artículo de Manning y Swaffield, Joan Swaffield,
en donde lo que explican las brechas de género, vamos a ver, lo que explica esa diferencia, esa ampliación que se va dando en las brechas de género son la intermitencia, porque además cuando yo vuelvo no es que vuelvo al mismo trabajo, vuelvo a un trabajo menor, porque de nuevo hay obsolescencia, entonces me castigan y entro más abajo de donde había salido. La intermitencia, lo que ellos le llaman el job shopping, es decir, los hombres tienden a moverse más entre trabajos porque están más pendientes de dónde hay una vacante. Entonces yo estoy trabajando, me entero que por aquí hay una vacante y voy. En cambio, las mujeres tienden a hacer eso menos. Y ahí está el tema también de la negociación, que es otro gran tema, ¿verdad? ¿Cómo se negocian los salarios? Los hombres son más propensos a negociar salarios que las mujeres. Entonces esas tres cosas van sumando y se van arrastrando a lo largo de la vida y cada vez me van abriendo más la brecha. Camila. Perdón. Está bien. Dale. No, bueno, Laura, súper interesante y, ¿verdad? Igual aprendimos muchísimo. Y yo me quedo reflexionando, sí, un poco, ¿verdad? O sea, cuando hace todo este recorrido histórico me da así como un pesar de ver que en el 60 fue la píldora y después hasta el año 80 se logra invertir un poco, o, bueno, acelerar la disminución de las brechas en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, o sea, yo pensando y bueno, y que se dio, ¿verdad? Una mejora educativa para las mujeres, pensando en Costa Rica, uno dice, bueno, fue en los 90, pero cuando uno piensa en países más pobres y más rezagados, ¿verdad? Entonces uno dice, de hecho, que todavía las mujeres no tengan, digamos, acceso al uso de la píldora y hayan embarazos en adolescentes, ¿verdad? O sea, eso ya no solo es de las que lograron entrar, esas son, o sea, estamos hablando de exclusión, ¿verdad? O sea, de las jóvenes que no logran llegar, ¿verdad? Y que ahí sí el Estado, como dice Pamela, tiene que ver cómo interviene para lograr incluir, ¿verdad? Y de círculos de pobreza y demás, ¿verdad? Entonces, como en Estados Unidos sí hubo toda esa parte legal, ¿verdad? Y ese entorno que los otros países no los tienen, y entonces, ¿verdad? El papel de las organizaciones internacionales también en esa legislación se vuelve todavía más importante, ¿verdad? Entonces sí, uno dice, si está difícil a nivel de país, ¿verdad? O sea, ahora a nivel mundial es todavía más, ¿verdad? Los esfuerzos que hay que hacer. Para los que no conocen a Paola, Paola trabajó en Salud Mesoamérica, en zonas realmente marginales de Mesoamérica, ¿verdad? Es decir, es irse a meter al Darién y a Chiapas y así. Entonces, lo que Paola está diciendo tiene un contexto, hablando de la historia, hay un contexto aquí de el trabajo que Salud Mesoamérica ha estado haciendo en poder llevar la anticoncepción a las zonas más marginales y a las mujeres de mayor nivel de pobreza en la región. Y efectivamente, ahí vos lo has visto, yo no. Entonces vos lo sabes mejor que yo. Sí. Voy a hacer un fraude. Quiero preguntarle a Paola, no de Mesoamérica, sino al contrario. Aunque ella yo creo que salía de Panamá en carrera, apenas llegaba el viernes, pero vivió en Panamá porque cuando yo escribía mi tesis doctoral, que era al final de los 70s, sorprendía cómo en Panamá más o menos un número notable de la gente eran mujeres jefes. Entonces, en Panamá ocurre algo que me llama la atención y no sé si tiene algún comentario, si no lo tiene, pues... Y me salí totalmente del tema, pero me parece que Panamá es un país del cual podemos aprender mucho porque, bueno, bueno, no sé exactamente así el dato de Panamá, ¿verdad? Pero más bien decirles que, o sea, que Costa Rica es el ejemplo en los últimos, al menos en temas de embarazo en adolescente, ¿verdad? En la región es un caso, digamos, ejemplar de estudio, ¿verdad?
En términos de los logros de reducción de, embarazo adolescente. De embarazo adolescente. Entonces, no conozco el tema, digamos, de... ¿Cómo hay cómo había, y aparentemente hay tantas mujeres jefes desde siempre en Panamá? ¿Por qué? Sí, no, ahí no sé. O sea, yo sí sé que Costa Rica estamos mal, ¿verdad? En participación en el mercado laboral en relación a Latinoamérica, pero no sé el caso de Panamá exactamente. Queda de tarea, don Juan. Sí. Bueno, también son varios comentarios, pero que ya como dos. Para uno es muy interesante, especialmente desde la crisis de la educación que estamos viviendo, este momento de inversión, ¿verdad? De la curva de educación de hombres y mujeres. Y cómo tal vez es una oportunidad de tener este crecimiento económico para el país, poder realmente ocupar a todas estas mujeres que tienen sus niveles y tan altos comparativamente educativamente, de educación, perdón. Y que, digamos, nosotros, bueno, en macroeconomía estamos viendo que queríamos ver como que cosas como el haber definido o como... Y algo que me parece muy interesante es este elemento de la institucionalidad de la doctora, ¿verdad? Y como no solo es llenar los derechos, sino también la forma de cómo ejercerlos, ¿verdad? A través de temas de corte, de demandas legales, ¿sí? Y tal vez, bueno, yo creo que es un tema que tal vez se hace falta mucho como trabajar, ¿verdad? Uno escucha como grandes casos de demandas laborales sobre discrepancias salariales, pero también otro tema institucional que tal vez tiene que ver mucho con la supervisión de estas problemáticas es y la violencia de género, ¿verdad? O sea, el tema de que las mujeres se puedan sentir seguras en los diferentes espacios. Y obviamente el feminicidio es como el espacio más como sagrado, ¿verdad? La casa, el doméstico, pero también es importante que, si bien es un síntoma muy grave, y se dan otros espacios, ¿verdad? Como el espacio militar, el espacio laboral, el espacio público, los espacios políticos, y tal vez, bueno, no es una área que se tocó en este charla, pero sí es como importante que la inversión en instituciones como INAMO, como sí, cosas que instituciones que cuerpen a la mujer y que puedan ayudar a un lugar como seguro, también no solo es un tema de poder traer a las mujeres en todas las áreas, sino también del bienestar social y el crecimiento económico. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Comercial, si le interesa, Pamela tiene la estimación del dividendo de género. ¿Cuánto era? ¿Cómo se llamaba? Ajá. A través de la reducción de la brecha que laboral. ¿Y en Costa Rica es? No, en Costa Rica se llama la oportunidad del buen género, ahora se llama el desaprovechamiento del buen género. Sí, pues lo estamos perdiendo. No se ha logrado incorporar. Entonces, pero vos lo tenías estimado, es como 30%, 40% lo que aumenta. Por ahí anda, pero es enorme. O sea, sí es un número enorme, o sea, 30% del PIB, ¿verdad? No es nada despreciable. Y luego otro comentario que alguien lo mencionó, creo que fue Pamela, el tema de la inversión educativa y la crisis con los hombres. Si a alguien le interesa, Richard Reeves es el que ha estado trabajando ese tema. Entonces lo pueden buscar porque ahí hay también, eso es un tema durísimo para tratar sobre todo el rezago educativo de los hombres, la construcción de la identidad y los efectos que está teniendo sobre el bienestar y el trabajo. Y es intergeneracional, ¿verdad? Porque entonces el abandono de los padres a los hijos y todo. Entonces, si a alguien le interesa ese tema, más bien busquen a Richard Reeves. Mario. Algo más como personal. Que yo leí esto sin querer. Sin querer, no. Ah, no, lo del bono de género y 2 artículos de Claudia Goldin los leímos en familiar. El artículo de Pamela lo leímos, no fue sin querer, fue el propio. Del micrófono, creo que está apagado. Voy a ver. O sea, lo del bono de género está en la bibliografía del curso, pero lo habíamos quitado. No, sí lo leímos. Pero yo No, sí está, Pamela. Bueno, entonces,
Nada más quiero escuchar que sí, está muy importante, pues, Sí. Dale. Con respecto a lo que Nancy estaba diciendo, hace un tiempo hemos estudiado del CCP las tasas de nupcialidad por cohorte. Y en Costa Rica lo que uno ve son más o menos las mujeres nacidas en los años 70 más o menos, que fueron las que uno puede decir que fueron las más disruptivas en reducir digamos, el matrimonio. O sea, y ahí es donde, no, el matrimonio. Y eso uno lo asocia mucho al tema de los hijos y al tema de la participación en el mercado laboral. Pero la literatura también sí dice que el matrimonio pierde valor como construcción para tener un hijo. O sea, al final de cuentas, yo ya sé que yo puedo tener un hijo sin necesidad de tener que casarme. Y eso se asocia muchísimo también cuando uno ve cómo la gente se junta en las encuestas de hogares. O sea, Bueno, además, después de Gloria Valerín y todas las reformas a las correcto, pensiones, eso y el cambia tema muchísimo. la La pensión paternidad. alimenticia. Sí, exacto, el trabajo de Álvaro Ramos, ahí uno ve muchísimo de que yo ya puedo tener un hijo y igual me van a tener que pagar pensión. Pero eso está muy asociado a este tema de la revolución, porque al final de cuentas es mi identidad, o sea, mi identidad no me la define mi matrimonio o mi hijo, mi identidad soy yo, y es un poco esa revolución que está hablando Claudia Golding. Pero insisto que también el tema de los hijos, la reducción a los hijos y esa idea de mejor tengo un perro o tengo plantas, también está muy asociado en que el Estado tampoco me da apoyo para yo decidir tener un hijo, o sea, y la licencia de paternidad que hay ahorita en Costa Rica, o sea, es un día por semana, o sea, es casi Sí, no es mantequilla. equivalente. Es mantequilla, la dificultad de la tener en casa. Ah, bueno, eso es terrible también. Ya ahí ni hablemos porque lloramos. Mejor dejemos en una nota de celebración. No, quedémonos celebrando por hoy. Viviana. Bueno, es que con respecto a este tema, ya había visto también, y ahora lo mencionó, que se ha dado una inversión en la curva de la cantidad de mujeres y hombres, bueno, sí, la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que están entrando a universidades y graduándose. Y ahora mencionaron que eso puede ser explicado por, ¿cómo se llama? También porque los hombres tienen como que bueno, por el machismo de que tienen que ser los proveedores, pero porque otros factores es que se está dando ese fenómeno, porque es como que en relativamente muy pocos años de que las mujeres entraron al sistema educativo, eso se invirtió. ¿Por qué es que está pasando? La hipótesis de Richard Reeves tiene que ver con los procesos de madurez. Las mujeres maduran más rápido que los hombres y la forma en la que están estructurados los ambientes de clase son más amigables para las mujeres que para los hombres. Entonces, ahí hay un problema de las dinámicas del aula, digamos, en la propuesta de él, mucho va de cambiar la forma en la que se educa a la gente. Entonces ahí hay un tema, hay otro tema que tiene que ver con experimentos de póngale lo que quiera, ¿verdad? Neuroeconomía, neuroeducación, neuropsicología, que tiene que ver con la testosterona en la adolescencia. Mucho de la deserción estudiantil y la repitencia en secundaria lo asocian con los picos de aumentos de testosterona y el desarrollo de los hombres. Entonces, la conclusión es que el sistema educativo es mucho más favorable para las mujeres en la forma en la que está diseñado. Y además hay un tema de identidad, porque nosotras hemos ganado mucha autonomía. Entonces yo no necesito un hombre para definirme. Pero eso, la contraparte de eso es ¿a dónde quedan los hombres? ¿Verdad? Si el hombre su identidad era ser proveedor, ahora ¿quién es? Y eso ha generado una gran crisis de identidad que replantea todo el problema de la masculinidad y no se le está dando la atención que merece. Entonces, una vez, por ejemplo, el fenómeno de los incels, que es muy triste, ¿verdad? Tiene que ver con depresión, aislamiento, pero también con violencia y al final misoginia que se va construyendo ahí en ciertos grupos en internet que tenemos que ponerle atención. Y yo creo que desde la universidad, bueno, desde antes debería ponerse la atención, pero nosotros que estamos en la universidad, a mí me parece que es un tema que tenemos que tratar. Pero de nuevo, si le interesa eso, más bien Richard Reeves puede darle más soluciones. ¿Otro comentario? Carlos. ¿Qué tal, profesor? Hola, bien. Más que todo,
volviendo como al puro inicio y viendo la figura de Claudia como tema de actualidad, hasta hace bastante tiempo, inicios de los 70s, 80s, que una mujer ganara un Nobel en economía sola, tal cual sola, era como No, eso no pasó hasta ahora. era difícil de ver porque estamos en una ciencia que siento yo que la figura masculina en la academia de la parte de economía, hasta que salió Duflo y ahorita Golding, y la primera economista que se le dio el premio, de que no recuerdo el nombre. Mi consulta no es consulta, es como con comentario, que siento que se le está dando como más visibilización a la mujer que en la parte académica, porque como usted menciona, hasta hace años atrás no se le daba como el papel que realmente se le tiene que dar. Entonces siento... Yo creo que ¿Qué opinas? hay un esfuerzo del Comité Nobel en querer reconocer el trabajo de ella, o sea, el trabajo de ella, y de alguna forma visibilizar a las mujeres en economía. Y creo que eso probablemente tenga que ver con el hecho de que no se lo hayan dado a nadie más, ¿verdad? Que sea un premio solo a ella. Y además es la primera vez que se da en economía. Pero hay otro tema que tiene que ver con cómo estudiamos economía. 1842, ¿sí, verdad? No, 42 es la lógica. 48, 1848, cuando se publican los principios de economía de John Stuart Mill, el capítulo que tiene que ver con el mercado laboral es escrito con Harriet Taylor Mill. Pero probablemente ustedes no la conozcan y no la hayan leído. En 1998 es la primera vez que se publican las obras completas de Harriet Taylor Mill. 1998. Y el libro es muy caro. Cuesta conseguirlo porque no es un libro como que una vaya ahí, ¿verdad? Yo voy ahora a Nueva Década, pregunto por el utilitarismo y probablemente lo tengan. Y si no, cruzo la calle y pregunto en la andante y tal vez esté ahí. Pero si yo voy y pregunto por las obras completas de Harriet Taylor Mill, me van a decir que no están, las tengo que buscar en Amazon, comprar, y son más de $100, ¿verdad? Entonces, no es que no haya, ¿verdad? Es que no las estudiamos. Millicent Fawcett también. Millicent Fawcett es clave en entender los movimientos laborales en Manchester a mediados del siglo XIX. Pero no leemos a Millicent Fawcett. Pero ahí está, y ahí están los textos de ella. Que son economistas del siglo XIX. Entonces, bueno, Harriet Taylor Mill más bien la van a ver como filósofa, pero ya les digo, ese capítulo de los principios de economía lo escribió ella. Y en los textos de ella está. Igual que la sujeción femenina. Y cuando ustedes leen la sujeción femenina, que yo tengo un problema con los editores, porque John Stuart Mill, al inicio, eso se publica cuando ella ya había muerto. Y entonces en la introducción él dice que ese texto lo escribieron juntos. Y a la fecha de hoy ese texto sale publicado como John Stuart Mill. Pero John Stuart Mill en la primera página dice, este texto lo escribimos juntos. Entonces debería salir con el nombre de ella. Entonces hay una invisibilización, pero no quiere decir que no hayan estado. Sí hay. Y el Nobel yo creo que sí está haciendo un esfuerzo grande por decir, aquí están, ¿verdad? Y esta es una. Bien, bueno. Sí. Creo que algo muy interesante. Digamos, este tipo de reconocimientos se están dando hasta como hace poco, pero a veces no sé si soy solo yo, ¿verdad? Yo solo soy una alumna, pero a veces se siente como hasta insultante por lo mismo, porque por mucho tiempo se invisibilizó por mucho tiempo el trabajo de autores como este, yo no sabía personalmente. Y entonces es como un premio. No sé si es como un premio, tome, aquí está su premio, pero es como muy, no sé cómo explicarlo, no sé si siquiera tiene sentido. El Nobel. Exacto, como paternalista.
Si no se lo hubiera ganado. No, pero No. no es que no se lo haya ganado. No, No, claro que se lo merece. yo sé, pero eso está ahora, incluso fue por un grupo de trabajos, por ejemplo. No fue con un trabajo que hizo este año. Bueno, está conjunto, creo. Pero en general el Nobel es la trayectoria de una persona, lo que se está Ok. premiando Es que y lo que se está reconociendo. Yo no le quitaría ningún mérito, me parece que los tiene No. y los tiene muchos. no es a ella, sino al sistema como tal. Si eso tiene sentido. ¿Puedo decir algo ahí? Tal vez Dale. contesta mi propio, que me parece que es importante, nada más para- Me parece que esto ha sucedido en diferentes disciplinas, no necesariamente en todas. Ven que, por ejemplo, Marie Curie recibió 2 Nobeles en una época donde no era usual que se reconociera el trabajo de las mujeres. Recibió el Nobel en química y recibió el Nobel en física, ¿verdad? Es la única persona, mujer, que ha recibido 2 Nobeles hasta el momento. Hay 5, ¿verdad? Ella es la única mujer, pero lo recibió en un tiempo hace muchos años. Entonces ahí sí se reconocía el aporte relevante de la mujer. A mí me parece que en algunas disciplinas han estado más dominadas, ¿verdad? Y ha estado más ausente el reconocimiento verdadero de los importantes aportes que han hecho, pero digamos, no necesariamente es en todas. Sí, y economía es de las peores, ¿verdad? Exacto. En economía, vamos a ver, hay un tema que tiene que ver con modelos de crecimiento económico y entonces a raíz de ciertas ideas de cómo se crece, se generó el título del Dismal Science, la ciencia lúgubre. Eso luego se perdió y en las últimas décadas, viendo estos temas y las diferencias que hay, y los niveles de discriminación, agresión, etcétera, se ha vuelto a hablar de economía como la ciencia lúgubre, pero no por temas asociados a modelos de crecimiento económico, sino más bien por el tratamiento y las diferencias que hay de género en la disciplina. O sea, economía para una mujer es probablemente, yo creo que la disciplina más difícil que hay, viendo las estadísticas. Entonces, le va mejor a una mujer en computación o en ingeniería que a una mujer en economía. Es un reto. Y como disciplina, digamos, desde las diferentes asociaciones, el Royal Economic Society en Inglaterra, la American Economic Association, la CEA aquí en América Latina, se han tomado políticas para intentar cerrar esas brechas, pero hay un tema cultural que hay que atacar, ¿verdad? Ahora, que tengamos ese problema cultural dentro de la disciplina no hace menos meritorio el premio, al revés, es a pesar de toda esa porquería que hay ahí, a pesar de todo eso, son capaces de reconocer el valor del trabajo que ella está haciendo. Entonces, realmente es un trabajo muy valioso y es una gran trayectoria la que ella ha tenido, ¿verdad? Quería dar otro contraejemplo que me parece valioso porque Era más como la teoría del excepcionalismo, como del excepcionalismo también, Sí. como lo mismo. Entonces, es más por eso, más allá de que no sea meritorio, sino lo difícil y es la misma idea de, es la mujer, hay una mujer, entonces. Pero no igual hay- es excepcional ganar un Nobel, ¿verdad? Sí, no definitivamente. es difícil, ya de por sí es poco probable. Digamos, no es sobre el trabajo de ella, no tiene que ver necesariamente con que sea meritorio o no, es más sobre la visibilización de este tipo de material y la valoración también incluso de este tipo de trabajo. De hecho, la misma idea de que que el Nobel fue hacia el estudio sobre la mujer dentro del campo laboral, valoriza también ese tipo de trabajos dentro de la academia y ¿verdad? En general. Y a eso es lo que me refiero, como tanto tiempo en esperar para ver este tipo de cosas que siento que son sumamente importantes, que han habido miles de revoluciones que tal vez no habían estudios para saber, pero todo el mundo sabía, porque es cultural. Entonces, a lo que voy es como, siempre es esto de la primera mujer, pero es como solo eso, y es un tema difícil, me refiero como a la... Hay una hipótesis de Glover que tiene que ver con cómo funciona la academia. Y entonces ella lo que dice es, de nuevo, yo creo que lo mencionaba hace unas semanas cuando hacía la presentación de doña Anabel, ¿verdad? La academia es hermética, pero inclusiva. Es decir, es un club cerrado, cuesta mucho entrar, pero hay reglas para entrar.
Ahora, esas reglas para entrar efectivamente exigen un cierto rendimiento y una cierta excelencia. Si el club es muy cerrado en los hombres, para que una mujer sea admitida, tiene que ser, como dice usted, excepcional. Entonces, el asunto es que, ¿cuál es el tema ahí? Si usted solo deja que entre una, esa una se vuelve nada más, digamos, lo que Malcolm Gladwell llama el token, ¿verdad? El premio. Entonces es un trofeo que yo tengo ahí, ¿verdad? No me diga que soy machista porque vea que ella está en el club, ¿ok? Entonces, pero, ¿qué es lo que está pasando? Que si usted entra y no cierra la puerta, sino más bien que la abre a otra gente, usted empieza a ver un flujo más grande. Y eso es un poco, yo creo, lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿cómo tenemos un flujo más grande dentro de la disciplina de mujeres? Y ahora que tenemos, por ejemplo, este premio le sirve de pretexto para leerlo, ¿verdad? Entonces, como dice Mario, es que pero no fue por, ¿verdad? No fue por chiripa que lo leímos, estaba en el programa. Ok, leámoslas en el programa. ¿Quiénes están ahí? Y entonces uno empieza a leerlas, empieza a verlas. Y entonces yo creo que ese es un proceso que tenemos que hacer. Igual, cuando usted está en una clase y usted sabe la respuesta y dice, no le diga la respuesta a su compañero al lado para que él diga la respuesta en voz alta, dígala usted. Y si usted la dijo y el otro la repitió y volvieron a ver al otro, le dijeron, ay, sí, Dariel, qué bien, la respuesta que usted vio, usted diga, no, es que yo fui la que lo dijo. Y entonces empiece usted a valerse. ¿Por qué? No se haga usted invisible. Déjese usted que la veamos en la clase. Hable en clase, participe en clase, déjese ver, ¿verdad? Porque sí estamos. Sí, termino nada más para darles Sí, un porque hace hambre. Sí, hace mucha hambre. Un contraejemplo que me parece muy importante de lo dicho es cuando le dieron el premio a Amartya Sen por sus aportes en el tema de desarrollo. Yo lo conozco muy a detalle por el trabajo que yo hago de crecimiento, emprendimiento, ¿verdad? Resulta que ahí él tuvo la gran contribución de una mujer, de Martha Nussbaum. Nussbaum, perdón, sí, la invertí. A Martha no le dieron un premio. Porque es filósofa, no es economista. Pero, digamos, ella le ordenó casi que ontológicamente todo lo que él decía. Pero además de eso, uno lo ve ahora en los escritos de ella. Sí. ¿Cómo ella es mejor que él, sin sí, duda. definitivamente lo ordenó, ¿verdad? Y le dieron el Nobel, ¿verdad? Sí, porque era el Nobel en economía y Martha Nussbaum es filósofa. Entonces, ahora, ¿debieron habérselo reconocido a los dos? Claro. Sí, claro. Probablemente. La que le da el contenido teórico a la idea del desarrollo económico es Martha Nussbaum. Amartya Sen lo que hace es instrumentalizarlo, pero el contenido teórico lo da ella. Todas las ideas ordenadas, ¿verdad? Él tenía su idea, pero digamos, ella ordenó completamente. Es como decepcionante, ¿verdad? Cuando uno comienza a encontrar esos casos. Sí. Bueno, de nuevo un aplauso para A Claudia Guadalupe. Por supuesto, a este excelente premio para doña Claudia. Sí, devolvámosla. Muchas gracias a todos por su participación. Así que vean qué montones de temas se han estado conversando en las últimas exposiciones para que ojalá que ustedes se animen a incluirlos en los seminarios y en las investigaciones. Bueno, nos vemos. Sí. Y gracias por venir. Y ahí hay chocolates, todavía no se los han terminado. Si quieren, cogen.